Vamos ahora con la literatura del siglo XX. España ha tenido una intensa literatura en el siglo pasado. Grandes autores, generaciones, movimientos. Ha sido signado en la primera etapa del siglo XX también por problemas en su economía, sociedad. Hubo inclusive una guerra civil muy cruenta, que fue un preludio de la Segunda Guerra Mundial en el 36 al 39 del siglo XX. Y todo esto afecta a uno de los grupos literarios más emblemáticos de la literatura española del siglo XX. Me refiero a la generación del 27. La generación del 27 se llama así porque en el año 1927, cuando ya todos se conocían y eran amigos y eran grandes poetas, se hace un homenaje a Góngora en 1927 en Sevilla, una ciudad pues, del sur de España muy importante. Se hace un homenaje a Góngora, el tricentenario de su muerte, y con esa ocasión se reúnen todos en Sevilla en un evento que marcó a la generación. A esta generación también se le ha llamado generación del 20, porque publicaron sus poemas en la década de los 20, generación de la dictadura, porque ellos empiezan a escribir jóvenes durante la dictadura de Primo de Rivera. También se les ha llamado nietos del 98, porque fueron discípulos de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, exponentes claves de la poesía del 98, una generación anterior a ellos. Esos son otros nombres. También les han llamado generación vanguardista, porque fueron impactados por la vanguardia europea. Respecto al vanguardismo, la generación del 27 tiene una intensa influencia de la vanguardia. El vanguardismo que afecta al 27 es básicamente el surrealismo, que influye mucho a varios autores, y el ultraísmo. Ambos son ismos de vanguardia. ¿Qué es un ismo de vanguardia? El ismo de vanguardia es un movimiento que corresponde al vanguardismo. Estos movimientos, cada uno de ellos propone alguna innovación técnica, propone algún tipo de nuevo tema, nuevo tópico, y es una experimentación radical respecto a lo que se hacía antes en ese aspecto, sobre todo en la poesía. El cubismo, por ejemplo, trabaja el caligrama, que es con las palabras crear imágenes. El surrealismo que estamos viendo también tiene una tendencia a innovar en lo que es incluir los sueños y el mundo inconsciente en la poesía. Todo esto influye en los autores del siglo XX, y estos de la generación del 27 están muy influenciados por estos ismos de vanguardia. Especialmente, repito, por el surrealismo de Francia. El surrealismo es francés y obviamente después se expande por todo el mundo, incluido el Perú. Acá tuvimos un gran surrealista que va a ser César Moro. Y el ultraísmo, que surge en España a partir de la revista llamada Ultra. Ultra era una revista donde publicaban los autores utilizando metáforas muy complejas, y empezaron a hablar de que esos poemas con metáforas complejas eran una forma de poesía original, y empezaron a hablar de un ismo que publicaban en la revista Ultra. Los autores que publican en Ultra se consideran los ultraístas. Ambas formas afectan a la generación del 27. La generación del 27 tiene autores muy importantes, todos poetas. Algunos hicieron teatro, como el caso de Federico García Lorca, pero recuerda que es una generación eminentemente poética, influenciados por la vanguardia en el ismo surrealismo y también el ultraísmo. Esos ismos son los más importantes. Centrémonos ahora en el autor clave, en Federico García Lorca. Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros, un pueblo del sur de España, en el año del desastre nacional, 1898. A ese año le debe el nombre la generación anterior del 98, un año terrible para España. Y fue ejecutado por orden de Francisco Franco durante la Guerra Civil Española en 1936. Como podemos comprobar con una simple suma y resta, muere muy joven,
lo matan porque él era republicano, estaba en contra del partido de Franco, aparte porque Franco odiaba a los poetas, y aparte Federico desde joven había criticado mucho a los militares. Justamente se había ido a Estados Unidos un tiempo porque le habían hecho problema, lo perseguían, y él prefirió salirse un tiempo. Estuvo en Estados Unidos, estuvo en Cuba, estuvo en Argentina con su amigo Pablo Neruda, vuelve a España en el 30, cuando empieza la República, y años después, cuando empieza la Guerra Civil, lo capturan y después lo ejecutan. ¿Está bien? Es un autor pues emblemático, uno de los genios de la literatura española del siglo XX. Es un autor que su obra la reparte entre la poesía, es decir, el género lírico, y el género dramático. Él de joven escribió grandes poemarios, como por ejemplo El romancero gitano, su primera gran obra. Y también el poemario Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York es un poemario influenciado por el surrealismo. Revisemos el género dramático. Aquí tenemos varias obras que escribe hacia el final de su vida, cuando vuelve a España. Él se dedica al teatro ahí en la etapa final de su vida. Por ejemplo, Bodas de Sangre, es una de sus obras más famosas, y también La casa de Bernarda Alba. En Bodas de Sangre encontramos el tema de la pasión, el honor, la venganza y la muerte. Es una tragedia en 3 actos. Revisemos el argumento de esta obra. En la obra encontramos al novio comprometido con la novia. La novia, una chica de 22 años, comprometida con el novio, un joven de 20. Son ambos ricos hacendados. Sin embargo, sus haciendas están muy lejos. Vamos a decir que la hacienda del chico, del novio, está en Coyique y la de la novia está en Lurín, o sea, de cono a cono, lejos. Sin embargo, al ser muy ricos ambos, sus padres pactan la boda para unir poderes económicos. Sin embargo, el enamorado real, el amor de la novia, se inclina hacia Leonardo, otro hombre de 25 años, que cuando era adolescente fue enamorado de ella, pero al ser pobre no pudo con su amor consolidarlo con una promesa matrimonial. Más bien él se ha casado con la prima pobre de la novia. Entonces la novia todavía piensa en Leonardo, el novio está ilusionado con el matrimonio con ella, pero ella no parece muy interesada. Los personajes de García Lorca siempre van a ser personajes que luchan contra los códigos sociales o se someten a ellos. Si se someten a ellos, a los códigos sociales, sufren mucho. Si se rebelan, sufren mucho más. Entonces no hay opción. El ser humano siempre va a estar sometido a estos códigos sociales, que son leyes no escritas. Por ejemplo, que una señorita de una familia de renombre adinerada no podría casarse con un chico pobre, porque se vería como una alteración al orden. A eso se refiere el orden social imperante. En la antigüedad griega, Sófocles nos muestra a los griegos supeditados al poder de los dioses. Esta idea de los dioses como un poder superior que no puedes rebelarte, la traslada Federico a la sociedad moderna contemporánea, donde los códigos sociales imperan sobre la voluntad de las personas. Desatadas las pasiones, el novio es, digamos, enterado de que su novia, con la que acaba de casarse ya, que son esposos, se ha fugado con Leonardo. Él busca a los fugitivos a caballo, los persigue en el bosque, ellos también iban a caballo, se encuentran en una cabaña Leonardo contra el novio y se matan a cuchillazos. El cuchillo es el símbolo de violencia en toda la obra, en esa tragedia, porque la madre del novio, desde el principio de la obra, temía que su hijo muera a cuchillazos, ya que su esposo murió joven en una pelea con cuchillo y su hijo mayor, el hermano mayor del novio, también había muerto peleando con cuchillo. Ambos habían peleado contra integrantes de la familia Félix, la familia rival, y Leonardo es un Félix. Obviamente esta tragedia tiene mucho parecido con Edipo Rey. Desde un principio ya sabemos o intuimos cómo va a terminar la historia. En la parte final, la madre del novio, llorando en el velorio de su hijo,
La novia se acerca y con ella también empieza a quejarse por el destino que ha ocurrido, la muerte de los dos jóvenes con cuchillo. Y el coro de la tragedia griega es, digamos, hay una reminiscencia ese coro porque las vecinas lloran alrededor de las dos mujeres que se quejan y ese llanto es justamente el llanto que representa al coro de la tragedia griega. Como indiqué, en esta obra tenemos pasión, honor, venganza y muerte. Revisemos a continuación las preguntas para entender un poco más el poemario, Poeta en Nueva York y esta obra de teatro, Bodas de Sangre.